Vamos a ver si está ya transmitiendo. Aquí lo veo yo en el teléfono. Y aquí dice ya, ¿Ya? la Aquí en el reunión se está teléfono. transmitiendo en directo. Perfecto. Aquí lo estoy viendo en el teléfono ya. Ok, entonces pues salgo de aquí. Ok, la reunión está en directo. Salir de la reunión, no. Aceptar. Le pongo acá arriba. Perfecto. Creo que ya estamos todos los que somos y estamos los que vamos a estar. Pues muchas gracias por conectarse y gracias también a los que vean este programa ya grabado en horarios diferentes. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo en qué momento vean este programa. Hoy iniciamos un nuevo libro del Nuevo Testamento y de hecho es el último libro del Nuevo Testamento. Se le conoce también como el gran amén de la Biblia, porque la última palabra que viene, cuando menos en la Biblia de Jerusalén, la palabra final de la Biblia es amén. Entonces se le conoce como el gran amén de la Biblia. Otras traducciones, la palabra esa la cambiaron por otra, pero como la Biblia de Jerusalén es la que estamos nosotros usando como materia para esta lectura, pues es el gran amén de la Biblia. Este libro del Apocalipsis está escrito por el apóstol San Juan, el mismo que escribió el Evangelio de San Juan y escribió las cartas de San Juan, las epístolas de San Juan. Nada más que es un género diferente de libro, es un género que se llama apocalíptico. No es el único texto de la Biblia que se ha escrito con sentido apocalíptico. En el mismo Evangelio y en los mismos profetas del Antiguo Testamento hay pasajes de contenido apocalíptico. Apocalipsis viene del griego y quiere decir revelación. Entonces hay textos que nos revelan sobre todo sobre el futuro, sobre el fin de los tiempos, que es algo que siempre pues nos tiene inquietos. El libro pues de eso se trata, nos va a revelar el final de los tiempos. ¿Y qué es lo que nos va a revelar básicamente? Ya al final en concreto, que el bien va a triunfar sobre el mal, que el demonio, que es el enemigo, va a ser vencido y castigado. Él y todos los demonios y todos los malignos que están con él. Entonces va a ser el triunfo del bien sobre el mal. Y eso es, el libro del Apocalipsis se escribió más o menos en el año 90, 95 de nuestra era, y era un periodo de grandes persecuciones. Sobre todo en ese momento, era la de Nerón, que perseguía a los cristianos. Nerón, que había incendiado Roma, y empezaban a verlo a él como diciendo, tú fuiste el culpable, quiso cambiar la jugada y le echó la culpa del incendio de Roma, se la echó a los cristianos. Entonces dijo, hay que perseguir a esta secta maligna que fueron los que incendiaron Roma. La verdad es que él había incendiado una parte de Roma porque quería construir ahí un palacio. Y eran unas construcciones de madera que de alguna forma él quería deshacerlas para instalarse ahí con un gran palacio, cosa que luego hizo. Pero ese incendio pues se le salió de las manos y arrasó con gran parte de la ciudad de Roma. Entonces, para quitarse la culpa, dijo, ah, no, fueron los cristianos. Y entonces había una persecución en esos tiempos terrible. Entonces, el apóstol San Juan está desterrado en una isla, la isla de Patmos. Ahorita les voy a poner unos mapas, ¿verdad? En la isla de Patmos, que es una pequeña islita que está pegada a la costa de lo que hoy se conoce como Turquía. Y ahí estaba él desterrado. ¿Por qué lo habían desterrado? Pues porque era obispo cristiano, apóstol cristiano. Trataron de matarlo. Cuenta la historia, ¿verdad? Que lo metieron en un caldero con aceite hirviendo, pero salió indemne. Dios lo protegió de una forma milagrosa. El emperador se asustó por lo que había hecho y porque había salido indemne. ¿Y qué pasa? Entonces ya no quiso ya matarlo, sino que lo destierra a la isla de Patmos. Y ahí escribe este libro.
probablemente ya había escrito el Evangelio, ya había escrito sus epístolas, ¿verdad? Entonces, así está el asunto este. Vamos a empezar esta lectura, nos vamos a ir muy despacio y va a estar difícil. Les voy a explicar por qué va a estar difícil. Como una medida de protección contra los romanos, ¿verdad? Muchas de lo que se cuenta en el Apocalipsis está a base de signos, a base de imágenes, ¿sí? En aquellos tiempos, los cristianos de esos años, el año 90, 95, 100, sabían a qué se estaba refiriendo. Cuando él decía, por ejemplo, estoy hablando de Juan, decía Babilonia, sabían que se estaba refiriendo a Roma, ¿sí? Pero él no decía Roma, decía Babilonia. Y así hablaba de muchos temas a base de imágenes. Imágenes que nosotros, desgraciadamente, pues ya no comprendemos muchas de ellas porque pues, ya ha pasado la historia. Es como si de repente llega alguien del futuro y ve aquí y nos oye hablar, gran parte de lo que hablamos no lo va a entender, ¿verdad? Igual pasaba ahí. Entonces vamos a ver eso. Primero que nada, a las personas que estén viendo esto y que quieran hacer preguntas, antes de terminar la sesión, voy a revisar las preguntas que hay en el Face Live y voy a tratar de contestarlas. No esperemos encontrarle significado a cada uno de los signos, sería muy difícil, pero en sí la historia, el significado, sí lo vamos a entender, ¿sí? Ahora, es un libro que nos da miedo leerlo, porque sí habla de muchas cosas terribles, ¿verdad? De plagas, de castigos, de terremotos, de muerte. Pero parece increíble, Juan escribió este libro para darle esperanza a los cristianos, para darle ánimo. Dice, ¿cómo me va a dar ánimo un libro que habla de todas estas cosas tan terribles? Bueno, les voy a poner un símil, ¿verdad? Y que a mí me lo pusieron también. Vamos a pensar del pueblo inglés que en los años 41, 42, etcétera, estaban sufriendo un terrible bombardeo por parte de Hitler que destrozaba Londres. Ellos se sentían perdidos, pero ¿qué hubiera pasado si en ese momento llega alguien del futuro y les dice, no se preocupen, ustedes van a triunfar? Hitler y sus malos van a ser derrotados y van a ser tomados presos y van a ser juzgados. Así es que ustedes, adelante, ustedes son los que van a triunfar. Es lo mismo aquí con Juan. Le está diciendo a los cristianos, a pesar de esto que están viviendo, las muertes, las persecuciones, no se preocupen, ustedes van a triunfar. El bien va a triunfar sobre el mal. El demonio y sus corifeos van a ser vencidos. La Babilonia, y que es la Roma de los emperadores que persiguen a los cristianos, va a ser acabada. O sea, entonces el cristiano de esa época decía, bueno, sé que estoy pasando por todo esto, pero sé que vamos a triunfar. El bien va a triunfar sobre el mal. Cristo va a vencer al demonio y nos va a dar un premio al final. Vamos a estar con Él en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Y va a estar viviendo con nosotros, va a poner su morada entre nosotros. Entonces eso les daba, en primer lugar, ánimo de soportar lo que estaban soportando y dos, la esperanza de que al final ellos van a triunfar, ¿verdad? Entonces eso es el objetivo de este mapa, de este plan, de este libro. Bueno, vamos a empezar como siempre leyendo la oración, déjenme compartirla, para pedirle al Espíritu Santo que me ilumine a mí y a ustedes y a todo el que oiga este programa, sobre todo ahorita que es tan difícil esto que vamos a leer, ¿sí? Por lo pronto nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.
Enciende con tu luz nuestros sentidos y funde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Perdón. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El libro del Apocalipsis empieza con una visión que va a tener Juan. Y más que una visión, se le va a aparecer Jesús y le va a ordenar que mande unas cartas que el mismo Jesús le va a ir dictando a 7 iglesias. Se conoce como las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias. ¿Sí? Esas 7 iglesias, ¿dónde están? Vamos a buscar aquí un mapa antes de... Permítanme ver si no se me ha ido. Ya se me fue. Permítanme, entonces lo que voy a hacer es buscar aquí un mapa. ¿Puedo interrumpir un segundo? Sí, claro que sí. En la introducción que mencionaste el tinaco de aceite hirviendo, eso es obviamente posterior a esto, Anterior. anterior, Y como salió vivo, lo destierra. el emperador pues le da miedo. Este señor, ¿cómo es posible esto? Le da miedo y ya no lo mata, sino que lo destierra. Ah, ok. ¿Y eso está escrito en alguna parte o No, eso es tradición oral. tradición oral? Ok. Tradición. Hay muchas cosas. Pues No, no hay pues una no. historia, no hay una historia de la vida de Juan, ¿sí? La vida de Juan la conocemos a través de lo que escribió en los evangelios, en las cartas y en el Apocalipsis, y relatos de sus discípulos que relataban ellos eso, ¿sí? Entonces, primero lo martirizan al no morir, lo mandan a la isla de Patmos. Ya era una persona de mucha edad, de 90 años, algo así. Era el último de los apóstoles que quedaba, ¿sí? El último. Gracias. Bueno, vamos a ver si aparece el mapa, permítanme, porque luego se me va y se viene y demás. Aquí está el mapa. Vamos a ver. Miren. A ver si alcanzan a ver. Ok, ¿sí lo ven? Esto que está aquí es Grecia. ¿Sí? Y esto que está acá, esto es Turquía. La isla de Patmos es una islita chiquitita, chiquitita que está aquí donde tengo la flecha, ¿sí? ¿Y cuáles son las iglesias? Esas iglesias de alguna forma dependían de Pablo, perdóname, no es cierto, de Juan, ¿sí? Habían sido fundadas por diferentes apóstoles, entre ellos Pablo, pero dependían, Juan era como el obispo, el apóstol, obispo que de alguna forma tenía a su cargo estas iglesias, ¿sí? ¿Y cuáles son las 7 iglesias que les tiene que mandar una carta a cada una de ellas? Mira, aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última, la Odisea. Entonces ya saben ustedes dónde están esas iglesias, ¿sí? Sin embargo, quiero hacerles, porque todo lo que les estoy diciendo yo lo leí, no crean que yo esto me lo sé. Lo leí porque hay escritores, teólogos que han estudiado mucho estos temas. Yo hace tiempo escribí un video que está en los videos que tengo en YouTube que se llama Las 7 iglesias en el Apocalipsis, que se los recomiendo que lo vean, ¿sí? Y ahí habla de dos sacerdotes que me basé mucho en sus comentarios. Uno se llama el padre Leonardo Castellani, ¿sí? Él escribió un libro llamado El Apocalipsis, lo escribió en 1963 y hace muchísimos comentarios de los cuales yo tomé algunos. Uno de los comentarios más importantes de este padre Castellani Leonardo Castellani, es que él dice que cada una de estas cartas trae una profecía
y que esa profecía se refiere al cómo va a ir avanzando nuestra Iglesia Católica, ¿sí? Él habla de algo que se llama el tipo y el antitipo. El tipo es algo que va a suceder pronto y el antitipo es algo que va a suceder lejos en el futuro. Entonces, una profecía tiene ambos, el tipo y el antitipo. Está profetizando, por ejemplo, que Roma va a ser destruida, pero también está profetizando que en el fin del mundo va a haber un castigo también. Así como el castigo de Babilonia, que es Roma, va a haber un castigo para el mundo. Entonces, el tipo es el castigo para Roma, la Babilonia, y el antitipo es el castigo que va a recibir el mundo al fin de los tiempos. Entonces, ahí en una profecía, según el padre Leonardo Castellani, hay el tipo, que es lo que va a haber pronto, o que está sucediendo, o que va a ser pronto, y el antitipo que va a suceder en el futuro, muy lejos. Y también él dice, vamos a ver cada una de las cartas y vamos a ver que se está refiriendo a diferentes épocas hacia el futuro de la iglesia, ¿verdad? Es algo muy complicado, pero yo lo traté en ese video, las 7 iglesias del Apocalipsis, y quiero dárselos a entender. No es algo, como le puedo decir, de creer con los ojos cerrados, pero es algo muy interesante. Otro tema, otro autor que yo tomé en cuenta para los comentarios es un padre que se llama Johannes Straubinger. Straubinger, que vivía ahí en Argentina y tradujo la Biblia desde los lenguajes originales de griego, hebreo y arameo. La tradujo al español. Le dicen la Biblia platense. Seguramente han oído hablar de esa Biblia. Mucha gente le gusta por los comentarios que hace, ¿verdad? A mí me gusta más la de Jerusalén. Pero ahí hay muchas explicaciones y comentarios que yo tomé en cuenta. Y vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ponerme en orden porque tengo papeles por todos lados. Vamos a salir de aquí. Y vamos a poner la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Déjenme ver si la encuentro. Aquí está. Bueno. ¿Sí lo ven todos? Sí. Bueno. Sí. Aquí hay una introducción. Vamos a ver ciertos párrafos de la introducción. Mucho ya se los dije yo ahorita. Miren, la palabra Apocalipsis es la transcripción de un término griego que significa revelación, ¿sí? Dice, todo Apocalipsis supone, pues, una revelación hecha por Dios a los hombres de cosas ocultas, solo por Él conocidas, en especial cosas referentes al futuro. Es difícil deslindar exactamente las fronteras que separan el género apocalíptico del profético, ¿sí? Dice, acá abajo, el autor de un Apocalipsis recibe sus revelaciones en forma de visiones. O sea, tiene visiones. Por otra parte, tales visiones no tienen valor por sí mismas, sino por el simbolismo. Son visiones que tienen un símbolo, sino por el simbolismo que encierran. Porque en un Apocalipsis todo o casi todo tiene valor simbólico. Los números, las cosas, las partes del cuerpo y hasta los personajes. Cuando el vidente describe una visión, traduce en símbolos las ideas que Dios le sugiere y entonces acumula cosas, colores, números simbólicos sin preocuparse de la incoherencia de los efectos obtenidos. O sea, a veces lo que estamos leyendo no lo entendemos. Es pues necesario para entenderle hacerse cargo de sus procedimientos y traducir de nuevo en ideas los símbolos que propone, so pena de falsear el sentido del mensaje. Luego dice acá en lo que está aquí marcado, el género apocalíptico es un género de la literatura preparado ya por las visiones de profetas como Ezequiel o Zacarías. O sea, ahí ya hubo profecías o revelaciones con Ezequiel o Zacarías y también en la obra de Daniel, son profetas, el profeta Daniel. En numerosas obras apócrifas escritas en las
inmediaciones de la era cristiana. El Nuevo Testamento, también aquí hay profecía, hay género apocalíptico. El Nuevo Testamento únicamente ha mantenido en su canon un Apocalipsis, cuyo autor se llama a sí mismo Juan, desterrado en el momento en que escribe en la isla de Patmos por su fe en Cristo. ¿Sí? Bueno. En cuanto a la fecha, se admite ordinariamente que fue compuesto durante en el reinado de Domiciano, que fue otro de los emperadores romanos, hacia el 95, algunos, y no sin alguna probabilidad, creen que ciertas partes fueron redactadas ya en el tiempo de Nerón, poco antes del 70. O sea, parte pudo haberlo escrito en partes, que luego se pusieron en un solo libro. Y en tiempos de Nerón ya había persecución, aquí está el año más o menos antes del 70. Y después, ya en el 95, el otro rey que también perseguía cristianos era Domiciano, emperadores romanos. Y fíjense que lo que dice aquí es ante todo este libro un escrito de circunstancias destinado a levantar y afianzar la moral de los cristianos. Dice uno, ¿cómo va a levantar y afianzar la moral de los cristianos este libro tan terrible? Por lo que les dije, le está diciendo, no se preocupen, al final, ustedes van a triunfar. El bien triunfa sobre el mal. Los malos serán castigados y ustedes alcanzarán la vida eterna. Dice aquí, cuando Juan escribía, la iglesia, el nuevo pueblo elegido, acababa de ser diezmada por una sangrienta persecución, desencadenada por Roma y el Imperio Romano, la bestia. Entonces, cuando pone la bestia, es el Imperio Romano, pero a instigación de Satanás, el adversario por excelencia de Cristo y de su pueblo. Sin embargo, Dios quiere la salvación de los pecadores y no va a destruir inmediatamente, sino que les enviará una serie de plagas para prevenirles, como lo había hecho con Faraón y los egipcios. Esfuerzo inútil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se trata de que ahí viene el fin de los tiempos, pero no se acaba de inmediato, porque Dios quiere que la gente se arrepienta y empieza a mandarles señales, como plagas, como terremotos, para que la gente se arrepienta, para que se salven. Pero no, la gente no responde y acaba por condenarse. Bueno, esto ya lo dejamos porque lo vamos a ver ahorita ya aquí está. ¿Y cómo dice el índice del Apocalipsis? Bueno, primero la carta a las iglesias de Asia. Eso es así empezamos aquí, ¿sí? Vamos a empezar aquí en Apocalipsis 1:1. Y fíjense cómo dice revelación, por eso el libro se llama Apocalipsis, porque quiere decir revelación. Revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para que manifestase a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Él envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Dichoso el que lea y dichosos los que escuchen las palabras de esta profecía. Por eso a veces el género literario de apocalíptico y el de profético se parecen mucho y dicen que el género apocalíptico es una extensión del género profético. Dice, y tengan en cuenta lo escrito en ella, en esta profecía, porque el tiempo está cerca. Sí, es una especie de una introducción. Luego viene un saludo. Juan, a las 7 iglesias de Asia, las que acabamos de ver en el mapa, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Cuando el número 7 es un número que lo vamos a ver muchísimas veces en el Apocalipsis, es un número profético. Quiere decir completo, perfecto, o sea, el todo. ¿Sí? Dios creó el mundo
¿verdad? Completamente, y luego descansó en 7 días. Entonces, terminó toda su obra en 7 días. Cuando vemos 7, quiere decir completo. Algunas veces dicen perfecto. El testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha purificado con su sangre de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea, es un saludo de parte de, dice aquí, de aquel que es, que era y que va a venir. Dice, aquí dice, va a venir acompañado de nubes. Todos podrán verlo, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén, dice el Señor Dios, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y la Omega, aquel que es, que era y que va a venir. Ese es el saludo. Ahora sí, viene una primera visión, porque va a tener dos. Esta es una primera visión. Yo, vuestro hermano Juan, soy copartícipe de la tribulación, del reino y de la paciencia, en virtud de nuestra unión con Jesús. Estando yo en la isla llamada Patmos, entregado a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús, caí en éxtasis el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Es el domingo. Es el día que se reunían los cristianos para celebrar la resurrección del Señor, el domingo, ¿sí? Entonces, estaba él, dice, entregado a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús, y cayó en éxtasis el día del Señor. Quiere decir que cayó en éxtasis un domingo, mientras estaba celebrando lo que en aquel tiempo se conocía como la partición del pan, o sea, lo que hoy llamamos nuestra misa. Dice, oí entonces detrás de mí una voz estruendosa, como un sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Ya vimos el mapa donde estaban esas iglesias. Hay más iglesias en esa zona, en esos tiempos, el primer siglo, había muchas iglesias cristianas. Cada pueblo, cada ciudad tenía una iglesia cristiana. Pero las cartas son destinadas, dice aquí, a 7. Pero como sabemos que el 7 es el número que significa completo, entonces realmente le está escribiendo a todas las iglesias del mundo. ¿Sí? Porque por eso escogió 7, es el símbolo. Escojo 7, que es el número de completo, de perfección, pero realmente estoy diciendo, estas cartas van a ir para todas las iglesias, en todos los tiempos. Por eso Leonardo Castellani le encuentra significado que se puede aplicar en diferentes tiempos de la iglesia, y ahorita lo vamos a ver. Me volví a ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, ¿sí? En medio de ellos había como un hijo de hombre. Recuerden que este es el término con que Jesús se aplicaba a sí mismo, el hijo del hombre, el hijo de hombre. ¿Por qué? Es un término mesiánico del profeta David. Vestido con una túnica talar y ceñido al talle con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, igual que la nieve. Sus ojos se asemejaban a llamas de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno. Su voz retumbaba como las aguas caudalosas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro brillaba como el sol en plena canícula. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Entonces puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Hades es el lugar de los muertos, el infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Ahí está el tipo y el antitipo. Antitipo no quiere decir en contra del tipo. Anti quiere decir, en latín, quiere decir antes. No quiere decir contra, quiere decir en lugar de. ¿Sí? El tipo y el antitipo. El tipo y lo que... Y el antitipo, que quiere decir lo que va a estar en lugar del tipo. Ok, esta es la explicación del misterio. Ahora él explica, esta es la explicación del misterio, me refiero a Jesús, de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Se supone que al frente de cada iglesia Dios pone un ángel para que la cuide y la proteja. Esa es una forma de explicar esto de los ángeles. La otra es, pues, del obispo encargado de esa iglesia, ¿verdad? Dice aquí, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Jesús explica esto. Y empiezan las cartas. Va a ir leyendo, va a ir dictando una por una. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Y le dice, conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Hasta que descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre, sin desfallecer. Pero debo decir en tu contra que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti. Y si no te arrepientes, cambiaré de su lugar tu candelero. O sea, esa iglesia la quitaría. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas. Eran unos que habían predicado una herejía, que yo también detesto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este es según Leonardo Castellani, este es el tipo. Viene ahora el antitipo. ¿Qué opina el padre Leonardo Castellani de esta carta? Voy a leerlas porque no quiero fallar. Dice así. Dice que esta carta a Éfeso, perdóname, que esta carta, no, espérate. La primera carta era, ¿quién? Ya se me fue. La iglesia de Éfeso, ¿sí? Éfeso. Dice que la carta a la iglesia de Éfeso, no, perdón. Sí, es que se regresó. Ok. La iglesia de Éfeso. Dice que lo que está él aquí hablando, Jesús en la carta, la visión y la profecía, ¿sí? Se está refiriendo a la primera etapa de la iglesia cristiana, la iglesia católica cristiana, la que va alrededor del año 33, que es el inicio de la iglesia apostólica. Es a lo que se está refiriendo. Y a una primera herejía que fue la herejía nicolaíta. Entonces la carta, esta profecía sobre Éfeso se está refiriendo, según el padre Leonardo Castellani, al año 33, cuando empieza la iglesia, ¿sí? Y aparecen también las primeras herejías, entre ellas la primera herejía, la nicolaíta. No sabemos mucho de la herejía nicolaíta, pero me imagino que es como los arrianos y demás que cuestionaban el origen divino de Jesús,
que Jesús era Dios y hombre verdadero, que era una herejía que en esos años era muy constante. No se definían bien si Dios era un hombre que por su conducta Dios lo elevó a categoría divina, o era un Dios, o era Dios que vino a nosotros convertido en hombre para sufrir por nosotros. No se sabía muy bien, entonces había herejías que no se interpretaba bien el quién era Jesús o qué era Jesús. Entonces una de ellas eran los nicolaítas. Y aquí habla, dice, año 33, el inicio de la iglesia. Iglesia apostólica. Por eso habla de apóstoles que se llaman apóstoles sin serlos. O sea, hay falsos apóstoles. Y esa es la de Éfeso. Nos vamos a ir ahora a la Esmirna. Ok. Dice así a Esmirna. El ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe esto. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, pues son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física, la muerte segunda es cuando vas a dar al infierno, ¿verdad? Por toda la eternidad. Ok, aquí habla que va a haber tribulación, persecución, y habla de 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque hubo 10 emperadores romanos que persiguieron a la iglesia. Según el padre Leonardo Castellani, el antitipo o profecía para la iglesia universal, o sea, la del futuro, es la siguiente. Habla de que esto sucederá alrededor del año 64 con Nerón y las persecuciones y las persecuciones por los mismos judíos. Los mismos judíos perseguían a los cristianos en los primeros tiempos, aparte de que los romanos los perseguían. Dice así: año 64 con Nerón y las persecuciones de los mismos judíos y de 10 emperadores romanos. Hubo 10 emperadores que durante la historia persiguieron a los cristianos, ¿verdad? Es el antitipo de esta iglesia. Entonces, vamos viendo cómo va avanzando la historia. Primero el 33, ahora estamos en el 64 con Esmirna. Y nos vamos a ir a la iglesia de Pérgamo. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé que vives donde está el trono de Satanás. O sea, los que se dicen judíos sin ser judíos. Esa es la sinagoga de Satanás. Aquí está hablando del trono de Satanás, que es donde están los ídolos. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre vosotros, ahí donde habita Satanás. O sea, hay ídolos. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac y ponen tropiezos a los hijos de Israel. O sea, son todavía idólatras. Para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Del mismo modo mantienes junto a ti algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas, herejes. Arrepiéntete, pues si no, iré pronto a ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y también una piedrecita blanca sobre la que irá grabado un nombre nuevo que nadie conoce, salvo quien lo recibe. Aquí lo que está
profetizando para esta iglesia de Pérgamo es nada más ni nada menos las herejías. Va a haber muchas herejías. La más devastadora va a ser el arrianismo. Estamos hablando del año aproximadamente del 311, cuando sucederá, está hablando hacia el futuro, que sucederá esto de las herejías y el arrianismo sobre todo. Ahora vamos a irnos a la iglesia de Tiatira. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos parecen llamas de fuego y sus pies metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, sobrepujan, dice, tu espíritu de servicio y tu paciencia. Tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Lo voy a repetir. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio y tu paciencia. Tus obras últimas sobrepujan a las primeras. O sea, está dando qué bien está esta iglesia. Pero debo decir en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y que engaña a mis siervos, induciéndolos a que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He decidido postrarla en el lecho del dolor y he dispuesto una gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de sus obras. Además, heriré de muerte a sus hijos, para que sepan todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y que os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás de Tiatira, que no compartís esa doctrina ni conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, he decidido no imponeros ninguna otra carga, salvo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, las regirá con cetro de hierro, como quien quebranta piezas de arcilla. Yo también he recibido ese poder de mi Padre y le daré también el lucero del alba. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira. Aquí hay cosas, como les decía, el tipo y el antitipo. Lo que está sucediendo en este momento. Él está diciendo, así está esta iglesia en este momento. Pero el padre Leonardo Castellani dice, bueno, aquí hay también un antitipo, algo que va a suceder en el futuro. ¿Qué tan el futuro? Pues estamos hablando que esto de la iglesia de Tiatira se está refiriendo a lo que va a suceder a partir del año 500. Del año 500, más o menos todo lo que es el medioevo, dice así. Del año 500, el medioevo, apogeo del cristianismo, catedrales, universidades, expulsión del Islam y la evangelización de América, intromisión de la iglesia en la política y de los reyes en la iglesia, antipapas, peste negra. Todo esto el padre Leonardo Castellani lo encuentra aquí. No me pregunten cómo, pero sí lo que habla es que la iglesia en la Edad Media, vamos a ver, del año 500 al año, no sé, 1000 o 1500, ese milenio del 500 al 1500, que es toda la Edad Media, la alta y la baja Edad Media, pues sí, la iglesia católica era reconocida, ¿verdad? Por eso dice aquí, conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas, las de ahorita, sobrepujan a las primeras. Y también dice por acá, dice aquí, por aquí está, he decidido no imponeros ninguna otra carga, salvo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis, ¿sí? Y fíjense también, era la época en que la iglesia, pues era una potencia política también.
porque era el que decidía si alguien iba a ser monarca o no, y era el que coronaba a los monarcas. Por eso dice, le daré poder sobre las naciones, las regirá con cetro de hierro, como quien quebranta piezas de arcilla. Era la época en que la iglesia era poderosa, podemos llamarle, desde el punto de vista político humano. Viene ahora la iglesia de Sardes. Al ángel de la iglesia de Sardes escribe, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Mantente en vela y reanima lo que te queda, pues está a punto de morir. Pues he descubierto que Dios no considera perfectas tus obras. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón sin que sepas a qué hora caeré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé a su favor delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice el padre Leonardo Castellani para Sardes? Habla ya del año 1500. O sea, primero fue 1000, la iglesia anterior, ya 1500. Dice así, Sardes, años 1500. La mal llamada reforma protestante y el llamado renacimiento, que es el humanismo laicista, pone al hombre al centro. Concilio de Trento guarda y conserva la tradición católica. Él saca de esto que acabamos de leer, ¿verdad? De la iglesia de la carta a la iglesia de Sardes, él saca estas conclusiones, o dice el antitipo. Eso es lo que está aquí imbuido en este texto sobre algo que va a pasar, y habla del año 1500. Vamos a irnos a Filadelfia. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. Mira, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. He decidido poner en tus manos a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos mentirosos que se proclaman judíos sin serlo. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. Ya que has preservado mi recomendación de ser paciente, también yo te preservaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios y ya no saldrá de ahí. Y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, enviada por mi Dios y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué encuentra el padre Leonardo Castellani sobre esta profecía? Para Filadelfia dice así, año 1700 hasta la época actual. Dice, la iglesia de nuestros días, básicamente. Dice, masonería, revolución francesa, se debilita la iglesia, leyes anticristianas, la iglesia pierde su poder e influencia frente al mundo, persecución global. Padre saca de la lectura del texto de esta carta a Filadelfia eso como que sucederá. Y estamos hablando de ya en la iglesia en el año 1700 hasta la época actual. Dice así, iglesias de nuestros días, masonería, revolución francesa, se debilita la iglesia, leyes anticristianas, la iglesia pierde su poder e influencia frente al mundo, persecución global.
Y viene la última carta. Al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe, así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá y fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, pero no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto tu vergonzosa desnudez, y un colirio para que te eches en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Ten en cuenta que estoy a la puerta y voy a llamar. Y si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos los dos. Concederé al vencedor que se siente conmigo en mi trono, pues yo también cuando vencí me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué profecía hay aquí para la iglesia de nuestros tiempos? En la carta de la iglesia de la Odisea. Dice así. Este está refiriéndose al final de los tiempos. Esta profecía es para el final de los tiempos. Dice aquí, viene el reinado de los 1000 años. Eso lo vamos a ver cuando veamos el libro del Apocalipsis. El demonio es encadenado. La iglesia de fe ardiente, pero al final se irá enfriando. Y luego la segunda venida de Cristo, la parusía, juicio final y vida eterna. Lo repito. El final de los tiempos, el reinado de los 1000 años. El demonio encadenado, iglesia de fe ardiente, pero al final se irá enfriando. Y luego la segunda venida de Cristo, la parusía, juicio final y vida eterna. Bueno, aquí vamos a parar. Si hay comentarios, dudas, yo tengo muchas dudas, porque no, esto es algo muy difícil, pero pues, traté de hacerles un enfoque diferente. Por un lado, las cartas están dirigidas a esas iglesias de lo que está sucediendo en esos momentos de la vida de la iglesia, pero también hay unas profecías, unas revelaciones para el futuro. A ver, aquí hay, dice chatear, aquí alguien me puso y quiere decir. Oye, Fernando, lo que has añadido me parece muy interesante, lo del padre Castellani. Leonardo Castellani, sí. Castellani, porque el texto nos puede, a mí me puede resultar difícil proyectarlo, pero ya el padre Castellani ya lo fragmenta en los tiempos. Así es. Y el padre, sí, los dos sacerdotes, el Castellani y el otro, el padre, ay Dios, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre de él. Fíjate que yo compré el libro del padre Castellani, no lo he leído. Johannes Straubinger, el que hizo la Biblia platense. Sí. Mira, yo no tengo el libro, pero él subió o alguien subió todos estos temas, lo grabaron a él. Te metes a YouTube y pones Leonardo Castellani, sale mucho material de esto, mucho. Entonces, ¿qué les parece esa forma de ver las cartas? Porque dice, bueno, así estaba sucediendo, pero hay una visión para el futuro, ¿verdad? El antitipo. Adelante. Yo tengo el libro, lo empecé a leer. La verdad es que sí está complejo de leerlo. Digo, lo tengo en Kindle, y está difícil, complicado, y sí se tiene que tener, pues, algo de conocimiento de historia, porque él no hace profundidad de todas las etapas conforme a la historia. No habla de Carlomagno, pero habla muy por encima. Pues muy por encima, pero por ahí compré un libro que son las profecías de San Vicente Ferrer. No sé si alguien lo ha leído. Aquí, también lo tengo en Kindle, ese ya lo leí, ese está muy digerible y habla también, de hecho, a San Vicente Ferrer le llamaban el ángel del Apocalipsis.
No sé si alguien sabe ¿Cómo de se eso. llama el libro? Me gustaría comprarlo. Mira, está muy interesante. Te voy a decir cómo se llama. Aquí lo tengo. Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer. Ujú. Fíjate, aquí tengo el del padre Castellani y coincido con nuestro amigo. No está muy fácil empezarlo a leer. No. Lo compré con mucho gusto porque tú lo mencionaste hace ya varios meses. Cuando estudiamos el Apocalipsis hace 2 años o 3 años Pues de no eso. sé cuándo, pero tú lo mencionaste, lo Ujú. pedí, pero la verdad es que me he atorado varias veces y a lo A mejor ver si no ha después de llegado ver, no ha llegado su tiempo. a ver si después de ver el video que yo tengo de las 7 iglesias ahí en mi YouTube, óyelo y luego trata de encontrar esos pasajes. No vas a encontrar los textos como yo los escribí. Yo resumí ideas, saqué ideas, ¿sí? Pero vas a ver que de eso trata el Padre. Dice, esto que está aquí revelado es no solamente para las iglesias, las 7, sino es para toda la iglesia universal en todos los tiempos. Sí, me Fíjate, decías Horacio. San Vicente Ferrer, Ujú, el libro se llama Sermones sobre el Anticristo y el fin de los tiempos. ok. Entonces, cuando lo empiezas a leer, lo terminas de leer en menos de una semana. Ujú, Es cortito porque habla de todos los sermones que ujú, están relacionados hacia el fin de los tiempos. ujú, Incluso viene la obra en latín ujú. y viene en español. Ahorita Y les paso fueron, el y enlace. fueron sermones, o sea, no fue un Fueron libro que él sermones. escribió, alguien los No, tomó y los... así es, Qué bien. pero todos en latín y fueron traducidos y Ujú. el padre Olivera Rabasi fue Ah, sí. el que los tradujo y el que los presenta en este libro, Bueno, que es la el colección padre de con un programa del padre Olivares, Olivera ¿verdad? Rabasi. ¿Cómo? Olivares Rabasi. Olivera, ajá, Olivera Rabasi. Rabasi, ajá. Yo vi uno de los programas, yo lo sigo a él, y habló de él tiene inclusive atrás de él una foto de Leonardo Una foto de Castellani. Leonardo Y él Castellani, Sí, es, así es. él es fan de ese padre. sí. Y platicó su historia, que fue un jesuita, que luego lo corrieron, luego regresó y Sí. sufrió mucho, pero era muy buen escritor. Y él fue el que en uno de sus programas dio este enfoque de las 7 cartas y yo quedé Así es. prendido. Yo quedé prendido. Hay un documental de las 7 cartas de Leonardo Castellani Ujú. y está muy bien hecho. La verdad es que Así está es. muy bien hecho. Y habla de las 7 iglesias del libro les voy a pasar el link también, vale la Ujú. pena verlo. Viene más resumido y viene mucho más digerible. Y Pero esta ujú. coincide con lo que tú estás diciendo. O sea, en este apocalipsis hay cosas de aplicación inmediata y Completamente. posterior también, ¿verdad? Completamente. Y cuando lo Y, unes con las visiones, con lo que hace San Vicente Ferrer, que habla, incluso habla de qué es lo que viene y cómo va a estar, habla de la masonería. Y luego ujú, también hay otro libro que también ya lo leí, que es este de Ana Catalina Emmerich, que son ah, las visiones. ujú. Entonces, cuando unes a Ana Catalina Emmerich, a San Vicente de Ferrer y Faustina Kowalska, los unes todos coinciden con lo que dice cada uno. Entonces, pero no dice cuándo, dice cómo, pero no dice cuándo. Incluso habla de que van a existir, por así decirlo, o sea, yo así lo entendí, Ujú. dos papas en una misma... San Vicente Ferrer habla que el velo, cuando muere Cristo, el velo de la sinagoga se rompe en dos. Ujú. Y entonces dice que así como el velo de la sinagoga se rompe en dos, la iglesia se va a romper en dos. Por En eso un futuro. había tanta Y va a haber, gente, y va a haber tanta gente, dos sí. papas. Por eso había tanta gente nerviosa cuando estaba el Papa emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco, porque decían que se estaba cumpliendo la profecía, pero no. No, no se está Oye, Bueno, cumpliendo. yo he oído que la profecía probablemente se cumpla cuando termine su pontificado el Papa Francisco, porque dentro de la mayor número de cardenales que van a participar en el cónclave son ujú, nombrados por él y ujú, son, vamos a decir la palabra, progresistas. Y hay una iglesia de la que al menos yo me siento parte, una iglesia tradicional ujú. con representantes de primer orden como el padre, el cardenal Burr o el
o el cardenal Müller o el cardenal Sará y otros muchos, que es probable que suceda eso. Bueno, pues amigos, ya se nos vino el tiempo encima, no alcanzamos a ver nada más las 7 cartas, vámonos despacio. Este programa pues te queda grabado para que lo puedan repetir y les invito cordialmente a que vean el video que está en el YouTube. Les agradezco que se hayan conectado. Buenas noches, les deseo paz y bien a todos. Nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas Igualmente, noches, igualmente. bye. Bueno.